Posiblemente lo del tinto no lo vamos a responder acá porque uno no me gusta el café y el otro no encuentra nada del tinto, pero vamos a encontrar muchas otras cosas que digo yo que son medianamente interesantes. No voy a hablar específicamente de qué es el duelo ni las etapas del duelo. Uno, porque pues eso es un tema bastante trillado, y dos, porque considero que pues, la idea es aportar algo nuevo, por lo menos datos curiosos y que les puedan servir. Vamos a definir el duelo como la reacción emocional, afectiva normal ante la pérdida real o imaginaria de un objeto amado. Recordemos que en psicología, especialmente en psicología psicodinámica, objeto es cualquier persona, o valga la redundancia, cualquier objeto con el que uno tenga un vínculo afectivo, ¿de acuerdo? Es decir, es tal objeto una mesa como la novia, la esposa, el papá. Y obviamente cuando se pierde ese objeto, sea de manera real, verbigracia cuando la persona muere, o cuando es una pérdida imaginaria, una ruptura sentimental, incluso la pérdida de un trabajo, hay una reacción emocional. Eso es el duelo. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿el duelo es una reacción exclusivamente humana o se puede presentar en otras especies? Recordemos que el duelo, más bien, recordemos que nosotros somos animales, contrario a lo que mucha gente dice que somos ángeles caídos, somos más bien simios erguidos. En ese orden de ideas, las respuestas emocionales del humano tienen un correspondiente en el reino animal, ¿de acuerdo? Es decir, especialmente en el reino, pues, en el reino no, en la familia de los mamíferos, les recuerdo, somos mamíferos. Entonces, digamos que en términos generales, las reacciones básicas, por lo menos, en los humanos son las mismas que uno podría encontrar en un perro, en un gato, en un caballo, en un político, más o menos así. Entonces, vamos a hablar de vamos a respondernos esa pregunta. ¿El duelo será exclusivamente el humano? La verdad, bueno, esta diapositiva, la idea es que esa diapositiva era la segunda y ahorita viene la otra, pero bueno, no importa. Se han encontrado que la respuesta emocional ante la pérdida de un objeto amado, en el reino animal sí se da. ¿Qué significa esto? Que el duelo de los animales sí se presenta. Vamos aquí. Especialmente en grandes simios, en primates como los chimpancés, ellos lloran a sus muertos, los tocan, duran bastante con él. En el caso de los orangutanes, que es el de la foto que estamos viendo, la primera a mano izquierda, es una mamá orangután a la que se le murió la cría. Se vio que ella cargó la cría durante mucho tiempo, la estimulaba, la lloraba, la tocaba, y en estos animales, en los orangutanes, en los gorilas, perdón, no son orangutanes, en los gorilas, se ha visto que incluso están en ese proceso del duelo, incluso hasta cuando ya el cadáver, que ese caso de la cría del bebé, ya están en franco proceso de descomposición, es cuando lo dejan, pero sí hacen un ritual, tanto ellos como su grupo que lo rodea. En el siguiente vemos un chimpancé como lo están retirando, murió, y todos los demás chimpancés de este refugio están alrededor de él, se lamentan y tienen una serie de conductas que se corresponden emocionalmente a una reacción de tristeza, que es lo que nosotros ya denominaríamos un duelo. Y en los elefantes, que fue el primer caso que se documentó, estudios etológicos han demostrado que ellos rinden tributo a sus muertos. Y la reacción es muy diferente cuando la muerte es natural a cuando la muerte es violenta. Es decir, cuando un elefante encuentra los restos de un semejante, los acaricia, les echa tierra, llora, pero cuando faltan los colmillos, recordemos que la principal causa de muerte violenta en los elefantes es la cacería por los colmillos, la reacción también es de dolor, pero va acompañada de rabia. Es decir, ellos mismos empiezan a golpear más fuerte el suelo, se echan tierra a sí mismos, y es una reacción bastante interesante. Hay otros animales diferentes a esos donde digamos que las pruebas son bastante manifiestas en torno al duelo, que también presentan conductas de congoja frente a la muerte de sus semejantes. Es el caso de los cuervos, delfines, gatos y perros. ¿Qué nos puede indicar esto? ¿Qué tiene de común un cuervo con un delfín, con un orangután, con un chimpancé? Todos ellos tienen una vida social muy rica.
Entonces podemos empezar a hacer la primera aseveración, es que para tener un duelo hay que tener un vínculo emocional muy fuerte con su grupo. Es decir, es posible que un tigre no desarrolle un duelo tan elaborado como el que desarrolla un león, por ejemplo. La respuesta emocional de los leones también es interesante. Ellos lamen, huelen el cadáver de su compañero bastante tiempo. Después se lo terminan comiendo. Pero pues... nada se desperdicia en el Serengeti. Ahora, vamos a los humanos. Los humanos, como simios erguidos que somos, pues también tenemos nuestro corazoncito y nuestras respuestas emocionales. Los primeros entierros documentados, entierros formales, pues documentados, ocurrieron con los Neandertal hace más o menos, ellos vivieron entre hace 280 millones de años hasta hace 30.000 años, 280.000 años, perdón, hasta hace 30.000 años, y los enterraban en posición fetal. Ahí digamos que es cuando empieza la parte simbólica del entierro. Ahora, ¿qué es lo interesante en esto? Lo interesante en esto es que se acompaña también de un proceso evolutivo en su pensamiento. Me explico. Los animales en general, incluyendo al humano, pasan por una etapa de un pensamiento concreto, que es un pensamiento que no permite la abstracción, que es un pensamiento que en algunas ocasiones raya en el pensamiento físico, es decir, el pensamiento que no se transmite, que no se emite, que no se comunica, que es más o menos el pensamiento que tienen los animales en general, que no tienen una comunicación fluida como los perros, cuando son cachorritos especialmente, o los recién nacidos hasta cierta edad. O, en casos avanzados de esquizofrenia, con un deterioro cognitivo bastante elevado, o del autismo, de retardos mentales profundos, en fin. Cuando a nivel filogenético el cerebro, el sistema nervioso central va evolucionando, obviamente se va haciendo más complejo y empiezan a aparecer explicaciones en torno al mundo que lo rodea a uno. Ejemplo, si yo fuera un perrito, ahorita cae un rayo muy tenaz, normalmente ¿qué hace un perro? Se esconde, ¿no es cierto? Cuando hay un ruido muy ensordecedor, pues el perrito se esconde. Si uno le diera el don de la palabra al perrito para que explicara qué le pasó, por qué se esconde, el perrito posiblemente no sepa por qué se esconde. Es decir, él no va a decir, mira hombre, es que cayó un rayo por allá y yo me escondí. No, el perro le dirá a un hermano, yo no sé, pero escuché un ruido ni el tenaz y yo me escondo porque algo malo está pasando. Cuando el cerebro va evolucionando, empiezan a aparecer las primeras explicaciones a estos fenómenos naturales. Aparece el pensamiento mágico. Es decir, yo sé que algo pasó, pero yo tengo que explicarlo. ¿Cómo lo explico? A través de mucha mitología, a través de las leyendas. Entonces es ahí cuando empieza uno a darle sentido y explicación a los fenómenos naturales que acompañan el diario vivir. Es en ese momento donde empiezan a aparecer los entierros. ¿Por qué? Porque ya la explicación de la vida de uno no se limita al día a día, sino que tiene una trascendencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando empezamos a enterrar a nuestros semejantes. Ahora, toda esta carreta, ¿para qué sirve? Pues, a pesar de que a lo largo de la historia de la humanidad todos nos hemos preguntado acerca de la muerte, del devenir nuestro en la Tierra, no fue sino hasta 1907 cuando Robert Hertz, un francés de origen alemán, escribió un libro que se llama La Contribución, un estudio sobre la representación colectiva de la muerte. Ese tipo murió en la Primera Guerra Mundial, entonces pues no es que haya durado mucho tiempo vivo. En 1917, Sigmund Freud escribe un ensayo que se llama Duelo y Melancolía, donde explica las bases psicodinámicas del duelo y lo relaciona con la melancolía y con los estados de tristeza. Ojo, no estoy hablando de estados depresivos, porque lo vamos a ver más adelante. El duelo, contrario a lo que la gente piensa, lo que la gente cree y lo que se intentó en el DSM-5, no es una patología. El duelo no se maneja con pepas, les paso ese dato. El duelo es normal, es necesario, es bueno y es saludable. La persona, el psiquiatra que quiera manejar un duelo con pepas, pues hombre, que le quiten el cartón, punto. El duelo es hablándolo, llorando, chillando, y el duelo se supera solo, ¿de acuerdo? Es curioso porque el mismo Freud decía que el duelo no era patológico. Lo patológico es no pasar por un duelo. Hoy en día, en medio de una sociedad narcisística donde se castra la posibilidad de llorar, porque la tristeza es vista como un fracaso en el sistema en el que estamos,
Sistema, no estoy hablando del sistema capitalista o sistema comunista o nada de eso, del sistema en general. Por eso, hago el paréntesis, el mayor crimen en los países comunistas era la tristeza, la depresión era considerado un crimen. Y en la iglesia católica, pero en general en todas las iglesias, un síntoma de pecado mortal es la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza implica una reflexión profunda sobre el devenir de uno mismo en la tierra. Entonces, que uno se ponga triste es subversivo. Ahora, como vivimos en una sociedad narcisística donde es pecado, donde es malo, donde es mal visto estar triste, entonces pues uno recurre a la pepita porque la pepita es la que, entre comillas, le va a solucionar uno los problemas. En el caso del duelo no es así, en muchas entidades no es así, ¿de acuerdo? En 1958 hubo un antropólogo, Ernesto de Martino, que realiza unos estudios muy interesantes, escribe el libro Muerte y Llanto Ritual, en donde trabaja toda la parte ya sociológica, antropológica de lo que es el duelo y la respuesta emocional en un ámbito cultural en específico. Ahora, uno se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre duelo y luto? Básicamente el duelo está dado por la respuesta emocional de la persona ante la muerte de un ser querido. Ese es el duelo, es decir, el duelo es una respuesta individual, a diferencia del luto, que es una respuesta colectiva y socialmente aceptada ante esa pérdida, ¿de acuerdo? Para Freud y para otros psicoanalistas, el sentimiento principal del duelo no es la tristeza, es la angustia. Y la angustia se define como aquel temor a lo desconocido o, más específicamente, el temor a la muerte propia. Esa es la angustia de desaparecer. Y ahorita con la doctora Nancy, que estuvo acá antes que yo, ella hablaba de cómo el niño está en el paraíso, en el útero de su madre y sale después a este mundo. Ese es el primer momento en el psicoanálisis de la angustia. La angustia nace en el momento del parto, cuando uno está cálido, confortable, y pues lo sacan a uno y le pegan la palmada o qué sé yo, lo que le hagan a uno ahí y pues con la temperatura fría, pues eso es una tortura. No sé si se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons cuando menos lo sacan del útero, es más o menos eso, el man se angustia, y pues es normal. Entonces, esa angustia es la que uno revive en el momento del luto y obviamente en el momento de la muerte. Freud decía algo muy interesante, y voy a citarlo, abro comillas: me mantengo fiel a la hipótesis de que la angustia ante la muerte debe considerarse como algo análogo a la angustia de la castración. Recordemos que la angustia de la castración hace parte fundamental de la génesis del psiquismo en el complejo de Edipo. Y hay un autor muy interesante, muy poco conocido, que es Eduardo Kraft, que escribe algo muy cierto, basado en lo mismo que acabo de decir Freud. Comillas: aun cuando seguramente no siempre se trata de la vivencia de la muerte próxima, sino también, muchas veces, de la experiencia de la muerte posible. Es decir, es un momento en el cual la persona misma se cuestiona su existencia. Entonces uno muchas veces en los funerales termina uno cuestionándose hasta cuándo va a durar, qué va a hacer de mí. O sea, es un momento de reflexión profunda. Por eso es importante que un duelo se elabore bien, por eso es importante darle la oportunidad a la gente que llore, que se ponga triste. Eso no es enfermedad mental. Con que salgan con ese concepto yo quedo feliz, así no sepan toda esta carreta. Esta señora es una señora muy interesante, Melanie Klein, una señora muy poco conocida fuera de los círculos de psiquiatría y de la psicología, porque fue injustamente tratada por la corriente principal del psicoanálisis, huelga decir Freud y especialmente su hija Ana Freud. Es una señora que le tocó a pie, o sea, mientras los demás iban en carro, en avión, esta vieja le tocó en pie. Era una pelada, pues era una señora muy brillante. Era una señora muy brillante, intentó estudiar medicina, digo intentó porque pasó, o sea, podía estar con ustedes. Murió el papá, la familia quedó en la ruina, le tocó estudiar preescolar. Se casó con un tipo que era un tipo pues querido, buena gente, y el man se murió después. Tuvieron 4 hijos, 2 se le murieron. No sé, o sea, esta hija puede haber sido de una novela mexicana, más o menos. Y la otra hija fue psicoanalista, Melita Klein, se casó con otro psicoanalista y salió con Ana Freud y la declaró enemiga de ella. O sea, terminó casi que con un solo hijo, exiliada en Londres, pero es la persona que más trabajó sobre el duelo, pues porque le tocó pues todo, hizo todos los duelos del mundo habidos y por haber. O
Eso se le murió hasta el perro y el gato. ¿Qué dice ella? Ella dice que el duelo es una regresión a la infancia, especialmente a la fase depresiva. ¿Qué es la fase depresiva? Para Melanie Klein, así como en términos muy generales, existen dos fases. Existe una fase que es la esquizoparanoide, el desarrollo mental del niño, el desarrollo psicológico, perdón, del niño, en la cual, cuando el niño llora y la mamá le da el seno, digamos que eso se denomina por un profesor que David Campos y yo compartimos, el doctor Santaella, la teta buena, porque el niño piensa que cuando llora y llega la mamá con la teta afuera y la pone, entonces es la teta que lo satisface, la teta buena. Pero cuando el chino llora y la mamá no aparece, el niño, todo eso es metafórico en la fantasía del niño obviamente y se maneja con metáforas, es una teta mala. ¿Por qué? Porque la teta no vino, es una teta muy mala y no vino y no me dio de comer. Está en la ambivalencia entre deprimirse, entre que lo persigue la teta mala y pues deseando que la teta buena llegue. A uno le pasa más o menos lo mismo con la teta buena, uno espera que siempre llegue y a veces llega, entonces pues rico. Y después de eso, porque lo bueno de esto es que en la posición esquizoparanoide, el niño empieza a pensar, pues madre, ojalá esa teta mala le pase un camión por encima o algo le pase. Pero el niño, como no es bobo, después descubre que la teta buena es la misma teta mala. Pues eso es la tragedia. Entonces el chinito se deprime. Todo eso es metafóricamente, o sea, no es que un niño de 6 meses, 1 año se deprime y la nada antidepresivos, eso no se hace. Es metafóricamente, entonces pasa una posición que es la depresiva, que es la de reparar el objeto. Él dice, ¿cómo es que le estoy deseando mal algo que me está nutriendo? Entonces hay una fase que es la fase depresiva. Es a esa fase depresiva a la que hace Melanie Klein referencia cuando uno entra al duelo. Es decir, uno echa reversa hasta esa fase. Ahora, más o menos, esto tampoco es que sea constante. Recordemos que esto viene por picos y valles, picos y valles. Y se habla que la angustia y el dolor psicológico oscilan entre más o menos los 5 días y las 2 semanas. Si se han dado cuenta, si son detallistas, especialmente las mujeres que son más detallistas que nosotros los hombres, la mayoría de las pinturas son del Barbinco. Entonces, es un tipo que pintaba muy bien la parte de la melancolía, de la tristeza, de la angustia. Ahora, ¿cómo se supera el duelo? No voy a hablar de cómo se supera el duelo estilo 8 o estilo algún otro de esos manes, no. Socialmente, ¿cómo se supera un duelo? Los muertos siempre han causado temor. Les voy a comentar una anécdota así chiquita y, bueno, si me paso el tiempo el doctor Campos me quitará el micrófono, no hay ningún problema. El primer contacto que tuve con la medicina fue aquí en la Universidad del Quindío. Yo era niño, yo tendría 5 años, 6 años tal vez, y aquí hay un profesor que es el mejor amigo de mi papá, profesor de matemáticas, y él tiene dos hijas, ambas egresadas de la Universidad del Quindío, una de ellas es médica, y cuando yo tenía 6 años me venía para acá con ella porque veníamos a ver muertos. Entonces ella se metía por acá y me llevaba, pues yo no sé ahorita dónde queda la morgue, pero pues en esa época quedaba, pues donde quedaba en esa época. Entonces allá nos íbamos, pero ahí me daba mucho temor. Es decir, el temor a los muertos es un temor innato y hace parte de un tabú. En las sociedades primitivas y en la sociedad, ahorita no tanto porque vivimos en una sociedad narcisística y todo este cuento, pero en las sociedades primitivas, el muerto era un objeto de temor. Como para uno de niño a los 6 años. Yo me acuerdo cuando veníamos acá, porque veníamos muy seguido a Armenia, y esta vieja cada vez que venía yo acá me llevaba a la morgue. Yo no sé cómo fue que terminé estudiando medicina, pero era bastante traumático. El muerto siempre ha sido una figura amenazante. Pero, ¿cómo hacían las tribus? Hacían todo un proceso de luto para que esa figura amenazante, en este caso en la imagen de arriba de ese fantasma, se convierta en una figura buena, en un ancestro. Es decir, una cosa es el muerto, cadáver, que nos puede amenazar, pues, metafóricamente, en la imaginación, al ancestro. Yo creo que aquí a todos, pues, Dios quiera que no, pero sí a todos, pues hemos tenido una pérdida de un familiar cercano. En ese momento pues, pasamos una serie de emociones, pero cuando logramos conciliar esas emociones con un recuerdo bonito, es cuando el recuerdo pasa a ser un ancestro. Y es una persona que lo termina cuidando uno y al cual uno recuerda con cariño. Ese es el fundamento del luto. Convertir esa figura amenazante que es la muerte en general, y en específico con el cadáver como tal, a la figura del recuerdo, en el caso de los romanos, los manes, o los dioses del hogar, en fin. O en muchas tribus. Hay una tribu, que es que no recuerdo ahorita el nombre, y estoy buscando la foto ayer toda la noche, donde al cadáver lo ponen
en la salita ahí, pues es una momia y lo ponen ahí y el tipo pues ahí lo tienen. Y sí, es el abuelito ahí que lleva muerto 50 años y lo ponen ahí porque es el que cuida el hogar. Entonces eso pues es bastante curioso. Es momia, ¿no? No es que vayan a poner ahí los huesos ni nada de eso. Ahora, hay una diferencia enorme en la manifestación del luto, en el desarrollo del luto, dependiendo de la sociedad. En las sociedades preindustriales, que digamos que se acomodan en muchos sitios, algunas regiones de Colombia, pueblos pequeños, en provincias muy alejadas, el luto, es algo que cobija todo el grupo social. Es decir, si nosotros fuéramos una comunidad, los que estamos acá, y se muere alguien, sería una tragedia para todos. ¿Por qué? Porque tenemos un lazo social, unos vínculos sociales muy fuertes, muy estrechos, y cualquier pérdida es notoria. Entonces digamos que el luto en esas comunidades es mucho más fuerte, tiene un mayor simbolismo, pero hay algo curioso. En estas sociedades, el luto, al desarrollarse de esa manera, no permite que existan duelos patológicos, o es muy raro que exista el duelo patológico. ¿Por qué? Porque el nicho social se encarga de salir adelante. Diferente a la época actual, en donde, el duelo es patológico. Porque yo he visto muchos colegas psiquiatras que terminan mandando fluoxetina porque la mamá se les murió. Y los he visto, y creo que David también los ha visto. Porque aquí nadie lo apoya. Nadie lo apoya, me refiero es que, no sé, este man que está ahí limpiando el celular con el pantalón se puede morir ahorita y nadie se va a saber quién es ese man mañana. Punto. La familia de pronto un par de días lo llorará y después listo. ¿Por qué? Porque los lazos sociales, los vínculos sociales se han perdido. Eso hace que en primer lugar, al ser la reacción emocional prohibida, yo me la guarde, lo cual genera un aumento de la neurosis y tiende a complicar los duelos. Por eso cada vez más los duelos son complicados. Y eso sí es un problema de psiquiatría. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, no antes. Ahora, haciendo un paréntesis medio pequeñito, uno siempre ve la muerte y la vida como algo antagónico, pero realmente pues hace todo parte de lo mismo, pues uno para morirse tiene que estar vivo, pues así de sencillo. Pero llama la atención que en diferentes culturas, Hades se comprometió a sacarla cada 6 meses a pasear a la tierra, entonces era la época del verano, de la primavera, y otros 6 meses permanecía en el inframundo, que era el otoño y el invierno. El caso de Shiva, dios destructor y constructor, y los mitos, todos los misterios de Eleusis y Orfeo, cuando va al inframundo a rescatar a Eurídice, su mujer. Como dijimos, el duelo está regulado por las normas sociales del grupo y de las personas, lo que determina además el comportamiento familiar. Es decir, si bien es cierto que el duelo es una respuesta idiosincrática del individuo, digamos que también está moldeado por la parte social. Ahora, ¿quién es este señor? Van Gennep. Él es un investigador holandés, que describió hace ya bastantes años 3 estados del duelo que uno pensaría que son muy básicos, pero pues realmente nadie los conoce. Uno que consiste en un abandono del estado, es decir, pasar de ser padre, hijo, esposo, esposa, por la pérdida de familiar o del allegado, pierde un estatus. Hay una fase de reincorporación a un nuevo estado, es decir, yo pasé de ser casado a ser viudo, de ser padre a ser nada más un simple hombre porque se me murieron los hijos, y obviamente hay una fase intermedia de este duelo. Esas fases son muy variables. Ahora, ¿de qué dependen muchas veces los duelos también? Los duelos tienen una carga emocional muy fuerte en el grupo social, y entre más importante es la persona, obviamente la reacción va a ser diferente. Aquí hay algo importante: todas las reacciones emocionales del luto y del duelo cada vez se ven menos frecuentemente, a menos que se muera alguien famoso. Es decir, se murió ahorita Juan Gabriel, entonces todos salimos fanáticos de Juan Gabriel, entonces todos chillamos a Juan Gabriel, nos vemos la novela de Juan Gabriel y toda esta vaina. ¿Por qué? Porque no tenemos vínculo con el vecino, entonces lo único que nos representa la muerte son la muerte de los famosos. Anteriormente no, anteriormente pues tenía que ser alguien demasiado importante, como en el caso del funeral de Julio César, pues que fue una gran tragedia para Roma.
Y pues hoy en día tenemos que televisar funerales como el de su santidad Juan Pablo II, el de Lady Di, para tener algún tipo de vínculo con la muerte. Ahora, hay unas manifestaciones o unas, sí, no sé si la palabra es manifestaciones, pero sí hay unas respuestas o unos orígenes, más bien a la respuesta emocional en el duelo. Uno es la autoacusación y expresión del sentimiento de culpa, que nosotros que estudiamos medicina, y qué pena que excluya a los demás, a los psicólogos, aquí está mi novia que es psicóloga y qué pena que la excluyan, y la compañera del lado esta también es psicóloga, entonces qué pena que las excluyan, pero los médicos lo vemos muy seguido. Cuando uno hospitaliza a un paciente, al viejito, que nadie lo cuidaba, y llegaba la familia, ahí sí con un pollo asado todos los días a que uno se lo mete, el paciente está infartado. Eso se llama culpa. Eso se llama culpa. Entonces, no se aparecen en nada, nada más cuando están enfermos. O no seamos tan trágicos, cuando es el Día de la Madre y llevan a la pobre señora a hacer una fila en Crepes and Waffles 2 horas para que se jarte un crepes y después vuelva a trabajar al otro día como una mula, los otros 364 días del año. Eso es culpa. Cuando alguien muere, ese sentimiento de culpa aflora. ¿Por qué? Porque normalmente la persona, cuando muere alguien, se siente culpable de esa muerte. Hicimos lo posible, debimos haber hecho más, todo ese cuento. Esto basado en las pulsiones sádicas que encubren las relaciones amorosas. ¿Qué son las relaciones sádicas? Detrás de toda relación amorosa, relación afectiva, siempre hay una relación sádica, es decir, no hay un amor 100% puro ni un odio 100% puro. Esa parte maniquea no existe. Existe, no dije mariquea, dije maniquea porque ahí vi unas risitas. Esta visión maniquea de la vida no existe, es decir, en psicoanálisis, en psicología psicodinámica, uno ve que cuando hay un gran amor también hay un gran odio subyacente que lo motiva, inconscientemente, porque si es consciente estamos hablando de un trastorno de personalidad, pero es inconsciente. Así como detrás de todo odio hay un gran amor, ¿por qué? Porque hay una identificación con el objeto. Y aquí estamos hablando de las posiciones esquizoparanoide y depresiva que ya les expliqué. Hay una identificación proyectiva, es decir, yo me identifico con el cadáver. Esa identificación, ¿cómo se ve? A través de todos los hábitos que yo tomo en el duelo. No comer, cambiar mi hábito de vestido. Si yo no como y no duermo bien, pues un muerto no come y pues ese man ya está dormido, entonces pues tampoco es que esté durmiendo mucho. Nos intentamos parecer al cadáver, al muerto, ¿de acuerdo? En busca de identificar al deudo con el fallecido. Y hay una autoimposición del tabú. ¿Qué significa esto? A mí nadie me obliga cuando se muere alguien a que yo me vista de negro. No hay ninguna ley en la Constitución Nacional que diga, usted cuando se muere tiene que vestirse negro. Pues porque Colombia es un país libre y democrático, uno puede hacer básicamente lo que quiera. Pero pues no está escrito ahí que uno tenga que vestirse negro. Sin embargo, uno se impone ese tabú. ¿Por qué? Porque es la exteriorización de un estado emocional. Ahora, ¿qué es un duelo? ¿Cómo estamos de tiempo, David? Listo. Se me fue duelo patológico. Que yo tiendo a perderme muy fácil. ¿Qué es el duelo patológico? El duelo patológico es aquel que supera en intensidad y en duración lo que normalmente se espera que dure un duelo. ¿Cuánto dura un duelo? Pues eso sí es muy relativo. Hay duelos que duran 6 meses, otros duelos duran un año. Pero generalmente se supone que el duelo va evolucionando más o menos hacia 1 año, 6 meses, en algunos casos desaparece y queda el recuerdo. Es decir, pasa de ser un objeto amenazante a nivel inconsciente a un objeto protector a nivel inconsciente. ¿Cuándo es un duelo patológico? Vuelvo y les digo, cuando excede la intensidad de los síntomas o la duración de los mismos. No les pregunto quién es ella porque los voy a corchar hasta David Campos. Esta señora es Octavia la menor, hermana del emperador Augusto. Una vieja querida, una señora de casa allá en la antigua Roma. Ella tuvo un hijo que se llamaba Marcelo. Ese pisco murió y pues Octavia duró de luto toda su vida. Se vestía rigurosamente de negro, la casa estaba permanentemente de negro, no salía y se dedicó a un enclaustramiento en vida. ¿Alguien sabe quiénes son ellos? Ni idea. Bueno, esta historia es, la señora que está ahí es Juana la Loca, reina de Castilla, y su esposo Felipe el Hermoso de Habsburgo. No confundir con Felipe el Hermoso, rey de Francia. En esa época habían 2 hermosos, los 2 Felipes, pero uno en Francia y otro en España. Los demás eran feos. Cuando Felipe murió, ella empezó con un
duelo bastante difícil, es decir, bastante difícil, no se psicotizó. Ella duró con el cadáver del esposo ahí durmiendo con él, no permitía que lo enterraran, totalmente psicótico, un comportamiento totalmente salido de la realidad, un comportamiento totalmente extraño. Al final, Carlos V, que era hijo de ella, pues decidió, en esa época no había salud mental, no existía psiquiatría, no se inventaban los psiquiatras, pero pues estaban los curas, que es la competencia directa de uno como psiquiatra. Entonces la mandaron al convento de Tordesillas, y pues allá vivió 40 años y está ahorita enterrada junto a Felipe, pero pues nunca superó ese duelo. Otro caso es la reina Victoria. Después de que murió su esposo, el rey Alberto, ella vistió de riguroso luto, se enclaustró mucho, se descuidó en el cuidado. Uno ve las litografías de la época cuando era Sardina, y era una vieja querida, chusca, y ahorita pues... Y pues el caso del duelo patológico por antonomasia es Hamlet, donde se mezcla psicosis, suicidio, homicidio y pues otras, y el complejo de Edipo no resuelto, o sea, un tipo bastante con muchos conflictos. Pero hay algo curioso con el duelo patológico y es algo que normalmente la gente no sabe. Uno cuando habla de duelo patológico se imagina siempre lo que les acaba de decir, un duelo que excede en intensidad de los síntomas y cuya duración es muy larga. Pero también ocurre lo contrario, el duelo patológico cuando yo no expreso el duelo. Y el personaje clave de esto es valga la redundancia, un personaje, protagonista, perdón, de una novela de un gran novelista, Albert Camus, que se llama El extranjero. Él no llora la muerte de la mamá, no siente nada por la muerte de la mamá. ¿Sería un caso de lexitimia? No sé si de lexitimia o qué sé yo, pero eso también es un duelo patológico. Ahí está Camus, Premio Nobel de Literatura. Ahora la pregunta del millón, ¿uno por qué se viste de negro? Pues digo yo, ¿no? Esa pregunta se la intentó responder un señor que se llama Victor Turner en unos ensayos, empezó a estudiar y él plantea una hipótesis muy interesante. Hay unos colores básicos en las reacciones humanas, que son el rojo, el blanco y el negro. Esos tres colores siempre se han usado en el luto. Y si hablamos con justedad, el primer color del luto no fue el negro ni el blanco, fue el rojo. ¿Por qué? Porque el color rojo implica sangre, implica vitalidad. Por eso muchas momias, tanto en el Nuevo Mundo, aquí en América, como en Egipto y en otros sitios, eran pintadas de rojo. ¿Para qué? Para que simulara o de manera simbólica representara la sangre y lo que es un fluido vital y, entre comillas, le volvieran a la vida. Posteriormente apareció el color negro. El color negro, pues, ¿qué representa el negro? Tiene un significado muy ambivalente, así como el rojo implica sangre, conflicto y vitalidad, el negro implica tierra fértil. Las tierras fértiles normalmente son bien oscuras, lluvia, las nubes cargadas de agua de lluvia son oscuras, pero también implica putrefacción y cambio, por eso se emplea el negro. Y el blanco era un color usado en Roma y en las tribus africanas también porque representa la palidez del cadáver. En algunas tribus africanas se terminan pintando algunas partes del cuerpo, las piernas, los brazos, las caras, de blanco para representar la muerte. Ese es un guerrero zulu en un ritual de luto. Ahora, ¿cuánto dura el duelo? Pues hombre, eso sí es muy relativo. Desde unos pocos días, si ustedes recuerdan la Ilíada y la Odisea, los rituales fúnebres de esa época duraban 13 días. Ese fue el pacto que hicieron por lo menos Príamo y Aquiles. Cuando Aquiles le devolvió el cuerpo de Héctor a Príamo, él le concedió 13 días para que hicieran las honras fúnebres. Esas son las honras fúnebres de Patroclo. Y pues hubo un man que se llama Numa Pompilio, fue rey de Roma, y el tipo pues creó unas leyes y él dijo que pues máximo duraba 10 años. Y para allá, nada. Hay que tener en cuenta que en esa época la gente vivía hasta los 30 años, es decir, pues nunca cumplían los 10 años de duelo porque ya estaban muertos. Ahora, hay unos tabúes unos tabúes que hacen parte del duelo, el llanto.
Si bien es cierto que en antiguas sociedades, y no tan antiguas como la nuestra, existen las plañideras, las que, especialmente mujeres, aunque también hay casos de hombres que se rasgan las vestiduras, lloran, se arrancan los cabellos en los funerales, para no todas las religiones es bueno esas muestras, es decir, el llanto también es un tabú. No estoy hablando de la expresión de la tristeza, pero sí del llanto en esa forma grotesca. Uno es para el zoroastrismo. Ellos consideran que si una persona llora demasiado, esas lágrimas terminan quemando el alma del fallecido, entonces pues uno no va a llorar para no quemarlo. En el hinduismo y en el judaísmo también se recomienda, si no abolir el llanto, por lo menos sí una respuesta muy mesurada a este. La restricción de los alimentos y el encierro de las restricciones en las actividades cotidianas hacen parte del duelo, es un tabú autoimpuesto en el cual, como ya dijimos, por identificación proyectiva se busca asemejar o representar una forma de muerte, es decir, un simbolismo de la muerte. Cuando yo no como, yo me encierro, ¿qué estoy diciéndole al mundo? Me estoy muriendo, por lo menos emocionalmente. Eso de no mirarse al espejo, pues es una tradición que se ve sobre todo, aquí no tanto, pero sí en los países de la cuenca mediterránea, donde es muy común que los espejos los tapen, porque temen que si uno se mira al espejo aparezca el diablo y el diablo se lleve el alma del deudo. Y no enterrar a la persona con ropas anudadas, es decir, nada de zapatos amarraditos, ni de blusas así amarraditas, porque pues en las creencias de esas locaciones se piensa que esos nudos pueden hacer que el alma quede atrapada y no trascienda. La restricción del corte del cabello, la barba, uñas y el baño. Hay gente que se descuida y digamos que culturalmente en algunos sitios es aceptada ese tipo de cultura, de manifestación del luto. Otras prácticas culturales, y ya con eso terminamos para no aburrirlos. Están los juegos fúnebres. Aquí están los juegos fúnebres en honor a la muerte de Aquiles. Los juegos fúnebres, hacían parte de divertir, así suena chistoso, pero digamos que para muchas culturas el muerto seguía vivo, pues en otro plano, pero seguía vivo, pero pues estaba aburrido porque se había muerto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los juegos? Entretener al espíritu del muerto y celebrar eso. Normalmente se acompañaban de sacrificios en donde se vertía sangre, precisamente como objeto de darle vitalidad a ese espíritu que había fallecido. El pan. El pan es una representación no solo literal, porque el pan sí es una forma de tabú dentro de los duelos, sino también una forma metafórica. Lo vemos en la última cena, que es una forma de un banquete fúnebre anticipado. En muchas culturas se pone el pan para que los muertos coman de él. Hay unas culturas, no me pregunten los nombres porque eso sí no me los aprendí, donde no sé, se murió mi papá, entonces le ponen un pedazo de pan en el pecho u otro en la mano, entonces uno va y le quita el pan del pecho y la mano y come de él, más o menos como una especie de comunión. Sí, pues, culturas. Ahora, este pan tiene un simbolismo, y le ponen vino. Recordemos que los alimentos básicos en la humanidad han sido siempre el vino, el agua y el pan. Y el pan lo ponen normalmente en la mesa para que el espíritu del fallecido coma de él. De ahí que también, digamos que eso se extrapola a lo que uno ve en muchas tiendas, que cuando uno se va a tomar el aguardiente, alguien lo echa ahí para las ánimas. Es más o menos eso. Ya veo que este man sí hace eso. Entonces, es curioso porque hay una anécdota de esto del pan. Cuando le preguntan a alguien, hay un científico que está ahí, esto es real, o sea, esto no es invento mío. Entonces le dice, bueno, ¿usted para qué pone el pan y el vaso de agua ahí? No, pues para que el espíritu de mi esposo venga y coma. Y al otro día amanece el pan intacto, el vaso de agua intacto, y dice, pero pues mire señora que el pan está intacto, el vaso intacto. Entonces la señora dice, es que así como el cuerpo no tiene espíritu, el pan tiene espíritu y el agua tiene espíritu. Él se tomó fue el espíritu del pan y el espíritu del agua, entonces por eso está intacto. Es una manera muy antropológica de explicar el por qué estaba intacto esto. Y ahorita el sexo. El sexo cumplía las mismas funciones que el juego. En culturas, especialmente en el África y en la antigua Grecia, era común que los días de luto terminaran en unas orgías. ¿De acuerdo? En parte para representar la vida. Allá veo que alguien suspiró, lástima que eso ya no se haga hoy en día, ¿no? Pero terminaban en eso. Y quiero terminar con esta imagen
y con esta frase de Leonardo da Vinci: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Muchas gracias.